Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. En general, las decisiones políticas no son bien recibidas por el gran público. No faltan, desde luego, los que sí coinciden con ellas y por tanto las apoyan, pero como decimos, en general las rechazamos sin más, sin detenernos siquiera a analizarlas y conocer las razones de su implantación. Es el caso de todas las relacionadas con la pandemia, que pocos habrán sido las que hayan contado con el beneplácito mayoritario de la ciudadanía. Sin embargo, de no contar con ellas como referencia, seguro que la situación estaría aún peor. Y atención que lo está y parece que por mucho tiempo todavía. Otro ejemplo podía ser lo que ha decidido la Junta de Andalucía al mismo tiempo que el cierre de la comunidad y de las provincias casi en su totalidad, además de muchas ciudades de menor densidad demográfica. Lo de permitir que los cazadores puedan desplazarse para asistir a cacerías y que los esquiadores puedan disfrutar de la nieve en Sierra Nevada, sinceramente nos parece un error. Aunque la crítica nos parece fácil y de hecho así lo han puesto, se lo han puesto a los que se dedican casi en exclusiva a este menester, nosotros queremos entender que como la intención es la de no dañar más la economía, de por sí en pésimo estado, el que puedan desarrollarse estos dos deportes, ambos al aire libre y asegurándose la distancia entre personas, supone un alivio para las empresas que los explotan. No obstante, o no han caído en la cuenta de la existencia de otras actividades, o peor, no han sido presionados por grupo alguno, interesado, por ejemplo, en poder salir a navegar, montar en bicicleta, hacer senderismo, participar en pruebas deportivas u otras actividades lúdicas, por señalar. Es aquí, ante tan flagrante error, donde surge la disconformidad del que padece el agravio y donde se genera el rechazo frontal a esta decisión, calificada como elitista. Aunque se trate de una opinión personal, estamos a favor de que antes de dar salida a decisiones de calado, que se anuncian desde lejos polémicas, nada mejor que analizarlas con calma y objetividad, porque de otra forma, además de generar críticas porque sí, permiten deducir que algún interés concreto persiguen, desde que en la Junta no faltan los amantes de la caza hasta los que gustan de esquiar, y por esa razón han decidido autorizar su práctica. Ya lo decíamos antes, fácil lo han puesto, ya que han abierto el frasco de los truenos y si ahora resuenan en el ambiente político y callejero, se debe a un exceso incontrolado de quien finalmente tomó la decisión. Paralelamente, el que precisamente por esta causa hayan sido varios los responsables de la Junta, los invitados a dar su opinión al respecto en medios de comunicación nacionales, y que no hayan estado a la altura de las circunstancias, anima aún más a los que se consideran menospreciados a rechazar a estas personas y sus decisiones. Eso de no poder acercarse a la ciudad de al lado para reencontrarse con un familiar, y sí, si se va de caza o a esquiar, la verdad es que chirría lo suyo. Por todo esto, que lo quieran justificar ante los millones de personas que están confinadas en sus provincias y ciudades, desde luego fácil no les va a ser. Es más, a partir de ahora, sin comérselo ni bebérselo, estos dos deportes pasarán definitivamente a ser considerados peyorativamente como de señoritos. Lo único que podría al menos suavizar el maltrato recibido al que muchos se refieren para valorar esta decisión de la Junta es evidente que sería el aumento de las actividades que podían disfrutar de esta clase de permiso. Nosotros estaremos atentos. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. ¿Qué tal, señoras y señores? Gracias por estar ahí. Es tiempo de noticias en Radio Andújar, una cita que ya conocen. Comenzamos primeramente contándoles en titulares los asuntos de los que hablamos con ustedes a continuación.
Pues vamos a empezar, como siempre, contándoles la realidad que vivimos con el coronavirus, actualizando datos. Nuestra provincia sumó ayer 327 nuevos casos de contagio y 7 fallecimientos, situando la tasa de contagio provincial en 693,4 casos y subiendo aún. Andújar sumó 12 positivos ayer y 13 personas curadas. En el seguimiento de las noticias sobre la pandemia, ayer visitaban Andalucía para encontrarse con las autoridades de la Junta los ministros Illa y Darias, que se llevaron la petición de la Junta de Andalucía de adelantar el toque de queda a las 8 y permitir el confinamiento domiciliario, esto último denegado ya. El concejal de Medio Ambiente, y cambiamos de asunto, Juan Francisco Cazalilla, mostró ayer su repulsa a los actos vandálicos que han arrasado con uno de los juegos más grandes y bonitos que tenían los parques de Andújar y que se ubicaba en el parque de Del Val. Una acción, ha dicho el concejal, que no es aislada. La parlamentaria Ángeles Ferriz exige a la Junta de Andalucía que dé ya una solución al problema que atraviesa el Hospital Alto Guadalquivir, que está incluso derivando a pacientes a otros hospitales para pruebas u operaciones. Más cosas. Lo que conocemos como el Jardín en la Silera se ha transformado en el Jardín del Alfarero, un museo etnográfico que nos va a permitir conocer y divulgar nuestra tradición cerámica. Vamos a completar con otras noticias más breves. Son ya muchos días que estamos abriendo nuestros informativos con dos noticias, al menos diferentes, pero se van repitiendo en el tiempo. Hablar de la pandemia, hablar de la situación meteorológica, porque nos afectó, Filomena por un lado, ahora nos afecta otra borrasca que, por cierto, no trae nombre femenino, Gaetán, y luego hablar de cómo evoluciona la pandemia en la provincia y en nuestro entorno más cercano, porque otros medios pues se encargan de hablar del resto de datos que ya hacen referencia a la evolución a un nivel más general. Nosotros estamos centrados en lo que ocurre en la provincia y en nuestro entorno más cercano porque creemos que es la información que tenemos que acercarles, la obligación de un medio local como es Radio Andújar. Pues con respecto a la situación climatológica o meteorológica, ya ven, hemos pasado del frío, de la escarcha, a unas temperaturas más agradables y a una nueva borrasca, Gaetán, que nos trae lluvia. Solo ayer hasta las 10 de la noche nos había dejado 6,5 litros. Mañana podremos hacer con Antonio Lomas un resumen de la semana y saber también previsiones de cara al fin de semana, pero al día de ayer y a las 10 de la noche 6,5 litros. Y nos gustaba recordar, por aquello de hacer honor a la tradición, que se dice desde siempre aquí en Andújar, que el día, climatológicamente hablando, que vivimos el día de San Sebastián, ayer, se repite con el domingo de la romería, con la salida de la morenita en procesión. Hubiéramos tenido, de haber romería, pues un día pasado por agua, como la romería del año pasado. Parece que la Virgen de la Cabeza quiere tranquilizarnos de alguna manera y decirnos, el agua es buena también, y salir de la pandemia mucho más. Por lo tanto, vamos a decir que así se quedó la tradición ayer. Vamos a recordar, o vamos a tratar de recordar, para ello tenemos métodos para que no se nos olvide qué ocurre este último domingo de abril, para saber si la tradición efectivamente se repite o no se repite, se confirma o no se confirma. Y hablar de la pandemia es decir que las cosas no van bien porque la tasa de contagio sube y los contagios no paran. Claro, si no paran, la tasa sube. Y en la provincia de Jaén se situó ayer esta tasa de contagio en 693,4 casos por cada 100.000. Veníamos de 687,4 y anteriormente de 676 y anteriormente de 534. Con esto lo que quiero decirles es que poquito a poco va subiendo y en este caso subir no es nada bueno. Como tampoco es bueno el que les digamos positivos, una palabra que nos trae mensajes alegres. En el caso del coronavirus, hablar de positivos es hablar de contagios y hablamos de 327 nuevos contagios en el día de ayer, lo que significa que vamos subiendo también en esta cifra, lamentablemente subiendo en esta cifra de contagios. 256 personas curadas y 7 fallecimientos. Con respecto a cómo se distribuyen estas cifras, estos números por las poblaciones a las que les hacemos seguimiento, 12 nuevos positivos sumó Andújar y 13 personas curadas. Sube también la tasa de contagio en Andújar, pasando de 350,6 a 364,2.
Desde que diera comienzo la pandemia, son ya en Andújar 1.255 las personas que han sufrido o sufren coronavirus, 987 las personas curadas y 32 fallecimientos. Quien también ha dado positivo, 1 en Lopera, su tasa de contagio ha bajado algo a 382. Porcuna añade un positivo y una persona curada, su tasa de contagio ha subido algo, pero está en 208,5. Alejado todavía de esa frontera de los 500 casos. Torredonjimeno añade 4 nuevos positivos y 3 personas curadas, baja de 387 a 379 su tasa de contagio. Cazalilla añade 3 positivos, suman ya 56 desde que diera comienzo la pandemia y su tasa de contagio sigue subiendo porque es muy pequeña de población y suben los casos, 4.490 casos por cada 100.000, es mucho. No añade ningún positivo Espelúi, afortunadamente tampoco Fuerte del Rey, que sí añade una persona curada y deja su tasa de contagio en 515,8, bajando algo con respecto al día anterior. Mengíbar suma 5 casos más y 8 personas curadas. Su tasa de contagio sube con respecto al día anterior y se sitúa en 533,1. Torre del Campo añade 23 nuevos positivos y 42 personas curadas. También, lamentablemente, un fallecimiento. Su tasa de contagio ha bajado algo, 2.814,6. Seguimos en Arjona, que suma un positivo y una persona curada. Sube también su tasa de contagio, pasando de 252 a 270, muy alejado también del límite de los 500 casos por cada 100.000. No suma ningún caso Arjonilla, que se sigue manteniendo ahí fuerte en la resistencia. Su tasa de contagio está a 0. Escañuela no ha sumado también ninguno. Recordemos que es uno de los municipios que están cerrados perimetralmente con su tasa de contagio en 526 con 3 casos. Todo lo que superen 500 están cerrados perimetralmente. La Higuera no ha sumado ninguno. Ha bajado algo su tasa de contagio a 292,4. Marmolejo añade un positivo, ha subido de 132 casos por cada 100.000 a 146, pero está alejada de la frontera, digamos, peligrosa de los 500. Villanueva de la Reina no ha sumado ninguno, tiene su tasa de contagio en 64,9. 33 casos Linares, localidad que está cerrada perimetralmente. 35 casos Jaén, que ha subido ya su tasa a 561 y está pues a la espera de que sea también otra de las que se cierren perimetralmente. Y Martos, que añadió ayer 6 nuevos positivos y deja su tasa de contagio en 338,6. Ya ven, estamos todavía a la espera de que se nos actualicen los datos al día de hoy, al día 21. Desde ayer, con esos datos facilitados por la Junta de Andalucía, son ya 30 los municipios de la provincia que superan los 500 casos por cada 100.000, esa barrera del peligro, a los que se les aplica el cierre perimetral, y además son 22 los que superan la tasa de 1.000. A estos, además del cierre perimetral, se le añade el cierre de todo establecimiento que no sea esencial. Arroyo de Lojanco, fíjense, es por el momento la localidad que bate récords por la tasa más elevada. 5.468 casos por cada 100.000. Fíjense que hablamos de 176 casos y ustedes dirán, pues eso es poquito. Claro, pero para una población de 2.288 habitantes, ese es un índice muy grande, y si tenemos en cuenta el poder de propagación que tiene el virus, pues imagínense. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que por cierto hoy visita Linares, ha mantenido un breve encuentro con los ministros de Sanidad y Política Territorial y Función Pública, Salvador Illa y Carolina Darias, ayer en Sevilla, porque nos visitaron los ministros para conocer, para tomarle el pulso a nuestra comunidad autónoma en todo lo que está siendo la gestión de la pandemia. El gobierno andaluz pedía ayer al ministro adelantar el toque de queda a las 8 y que se apueste por el confinamiento domiciliario. Por el momento el gobierno
se niega, pese a que Illa ha dicho que bueno, se van a estudiar las propuestas andaluzas, especialmente lo del toque de queda. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que ya se está hablando de la posible reforma del decreto de estado de alarma, en el que se podrían estudiar modificaciones, así se ha dicho, pero entre tanto y hasta que eso ocurra, el decreto impide a las comunidades autónomas saltárselo y con ello esas medidas que se estipularon en caso de pandemia. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, dijo ayer que si el gobierno decide dar a Andalucía todas las competencias en la gestión de la pandemia, se hizo con todas las comunidades autónomas, por cierto, añade que se debe contar con todas las herramientas posibles. Desde Andalucía se apuesta por una estrategia, añade, con un marco común para todas las comunidades y para la Junta. Eso es, pues poder adelantar el toque de queda, aplicar el confinamiento domiciliario en los municipios que elevan su tasa de contagio por encima de 500. De ahí que se haya trasladado esta petición al Gobierno central, que ya se ha manifestado en más de una ocasión en este sentido y que añaden es lo que el decreto de estado de alerta aprobó. No se lo puede saltar ninguna comunidad autónoma hasta que no se hiciera una reforma del mismo, algo que por el momento, aunque se hable de ello, no se ha hecho. Y cambiamos de asunto para hablar de lo ocurrido el pasado sábado en el parque de Del Val, en los jardines de Del Val, el incendio que arrasó con uno de los juegos de este parque, posiblemente el juego más grande de cuantos veamos en Andújar o de cuantos había en Andújar, de los que han podido disfrutar muchos niños y niñas hasta que en un acto vandálico pues ha desaparecido. Un incendio provocado, eso nadie lo duda, y que ahora sigue investigando la policía. Ayer el concejal de Medio Ambiente, Juan Francisco Cazarilla, compareció ante los medios de comunicación para lamentar y condenar este hecho. El objetivo de esta rueda de prensa, como no podía ser otro, en este caso como responsable del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el área que ha llevado a cabo, que ha realizado y que está llevando a cabo las diferentes actuaciones en zonas verdes de Andújar, pues no podía ser otra que de lamentar y de condenar los hechos que acontecieron este último fin de semana, ¿no? A nadie se le escapa, porque ya habéis recogido de los diferentes medios de comunicación el incendio provocado, porque sabemos ciencia cierta que fue provocado, que ocurrió este fin de semana en el conocido como Parque de Del Val, ¿no? Uno de los juegos infantiles, pues lo incendiaron, y con el consiguiente impacto que eso tiene en las cuestiones que vamos a decir a continuación, ¿no? No son nuevos los hechos que vienen ocurriendo en los últimos tiempos, los diferentes parques, las diferentes zonas verdes de la ciudad de Andújar, donde ya venimos detectando, y además la policía viene trabajando en ello, en diferentes personas, diferentes grupos que vienen llevando a cabo actuaciones de forma recurrente, de forma permanente en el mobiliario público y especialmente en las zonas verdes, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del Parque de la Lagunilla, donde hemos llevado a cabo una actuación en los últimos meses de más de 3.000 euros en materia de reparación. El propio Parque de Del Val, donde hemos dejado en los últimos meses más de 12.000 euros en cuestiones de reparación, que es un dinero bastante importante. Y también en el barrio La Paz, donde, aunque en menor medida, también hemos hecho ciertas reparaciones como consecuencia de los diferentes actos vandálicos. A esto hay que sumar también el coste que supone para las arcas municipales y para el Ayuntamiento de Andújar, que sabéis que se nutre fundamentalmente de los impuestos de los vecinos y las vecinas de esta ciudad. Hay que añadir el coste de vigilancia extraordinaria que tenemos en los diferentes parques como consecuencia de esas actuaciones vandálicas y de esas actuaciones incívicas por parte de determinados grupos ciudadanos contra lo público, ¿no? Una vigilancia que hemos tenido que aumentar, que seguimos manteniendo, y que aún así, por lo que parece, no es suficiente para impedir, en este caso, que en las escasas horas donde no hay vigilantes se actúe de una manera tan incívica contra lo público y contra el mobiliario público. Esto ya no solo tiene una consecuencia negativa
en el disfrute de la ciudadanía. Bueno, todos los que somos de Andújar hemos pasado en los últimos tiempos por ese parque y sabemos el uso y disfrute que tenía de la ciudadanía, sobre todo de niños y niñas de corta edad, donde los fines de semana se juntaban allí en decenas de niños chicos para disfrutar de ese castillo de plástico, pero sino que además puede tener serias consecuencias que pueden afectar de forma contundente en este caso, a las arcas municipales y al funcionamiento normalizado del Ayuntamiento de Andújar. El coste de reparación, un poco a bote pronto, que va a tener ese juego, aunque los técnicos están estudiando a ver qué se puede salvar y qué se puede reutilizar, pero rondan los 50.000 euros. Era un castillo importante, era un castillo de última fabricación y con la financiación de los fondos EDUSI fue una inversión bastante importante la que se llevó aquí, la que se llevó en ese lugar para el uso y disfrute de todos los pequeños. Como decía, no solo tiene un impacto negativo en que ya los niños no van a poder utilizar ese parque, al menos durante los próximos meses, porque tenemos intención de recuperarlo, pero sí que puede tener un impacto negativo en la financiación de los fondos EDUSI. ¿Por qué? Estos fondos EDUSI vienen, en este caso, condicionados a una serie de inspecciones, a una serie en este caso, de certificados que se tienen que llevar a cabo por parte de técnicos homologados de la Unión Europea, donde tienen que venir, tienen que ver que en este caso el Ayuntamiento de Andújar se ha gastado el dinero en lo que decía, que se cumplen los estándares establecidos por la Unión Europea y a continuación facilitarán, en este caso, el dinero de los fondos EDUSI. En este caso tenemos ahora mismo un poco de incertidumbre jurídica porque no sabemos cómo Europa, los fondos europeos, los técnicos que gestionan esos fondos EDUSI van a asimilar que se haya llevado a cabo un atentado de estas características contra una inversión financiada por esos fondos. Por lo tanto, la problemática va más allá de una gamberrada, va más allá de que en los próximos meses no se pueda disfrutar por parte de la ciudadanía de ese tipo de instalaciones, sino que pone en un brete la financiación de estos fondos. Y ya no solo con las cosas que se pueden hacer a través de los fondos EDUSI, sino también la capacidad de generación de empleo y de creación de riqueza que esos fondos bien aplicados y bien gestionados, como creemos que lo estamos haciendo del Ayuntamiento de Andújar, puede tener en esta ciudad. En ese parque fueron muchos meses y muchos trabajadores los que estuvieron desarrollando esa actuación, por lo tanto fue un elemento, un motor generador de empleo en la ciudad de Andújar, que creo que es algo que está demandando la ciudadanía y que todos consideramos que es importante, ¿no? Una de las cuestiones que tratamos de paliar y en la que estamos todos de acuerdo es en esas altas tasas de desempleo que tenemos en la ciudad de Andújar y que este tipo de proyectos vienen por lo menos a paliar momentáneamente esas cifras de desempleo. Nosotros, poco más, por parte del Ayuntamiento, simplemente tratar de apelar a la ciudadanía, apelar en este caso a estos individuos incívicos que se entretienen en castigar el mobiliario público, en castigar lo público, es decir, que también sus impuestos van destinados a este tipo de actuaciones, y apelar en este caso a la ciudadanía cívica y comprometida con lo público a que denuncien, a que vigilen, a que cuiden entre todos y todas este tipo de parques, este tipo de mobiliario público, para conseguir que entre todos y todas detener a los incívicos, señalarlos y llevarlos ante las autoridades, que es lo que nos consta en este momento. No tenemos ninguna duda del Ayuntamiento de Andújar de que tanto la Policía Local como la Policía Nacional está llevando a cabo las pesquisas suficientes para localizar al autor o autora de este tipo de actuación, y que tarde o temprano lo veremos sentado en un banquillo y tendrá que responder en este caso por esta actuación que tanto perjuicio a la ciudad de Andújar va a traer. Y más cosas. La parlamentaria socialista Ángeles Ferriz se ha hecho eco de la situación que atraviesa el Hospital Alto Guadalquivir y ha exigido al Gobierno de la Junta de Andalucía que se implique en dar una solución a esta problemática. La Junta de Andalucía recibió en enero de 2019 un hospital que llevaba casi 20 años de ejemplaridad en su funcionamiento, en su cartera de servicios y en su gestión. Y en menos de 2 años de gobierno de la derecha lo están dilapidando. Lo que tiene que hacer la delegada de Salud es dejar de difamar.
Dejar de buscar falsas excusas para intentar justificar lo que está haciendo, que no es otra cosa que desmantelar este hospital. Y esto no lo dice el PSOE ni sus alcaldes y alcaldesas. Lo están diciendo ayuntamientos de distintos signos políticos. Lo están denunciando los propios profesionales del hospital. Y lo están sufriendo los vecinos y vecinas de la comarca, a los que mandan a otras ciudades a operarse o a hacerse pruebas. La contratación de celadores está muy bien, pero es que no es suficiente, porque hay especialidades que no se están prestando en condiciones, porque no hay médicos, y hace falta una mayor apuesta en la contratación. Así que vamos a ver si la Junta cumple lo que ha dicho, vamos a ver si es capaz de evitar la marcha de profesionales a otros centros, porque el Hospital Comarcal de Andújar está en claro riesgo de colapsar en los próximos meses. Y en la recta final, 2 noticias más breves. Se trata de uno de los rincones más bonitos que encontramos en la Cuesta Silera. Ha sido un poco de todo, hasta centro de ocio y lugar de copas, pero el espacio necesitaba pues de un poquito de ingenio, de ganas para ponerlo en valor y hacer de él un espacio para la cultura, para el disfrute de la ciudadanía. Y así lo ha hecho el actual equipo de gobierno, que ha decidido que sea escenario de divulgación y conocimiento de una de nuestras tradiciones más ancestrales, la alfarería, y con ello el conocimiento y reconocimiento de nuestra cerámica. Y para ello han conseguido financiación europea que ha permitido dar vida a este jardín que hemos conocido siempre y que ahora es el Jardín del Alfarero. La rehabilitación ha perseguido crear un espacio ajardinado que ha mejorado el que ya existía, que recree un alfar y todo lo relacionado con el arte de la alfarería, y hacerlo en un museo etnográfico que se dedica justamente a esto, al mundo del alfar. Asimismo, se han mejorado los equipamientos y servicios de uso público, de manera que se pone en marcha una nueva herramienta, un nuevo sistema con el que gestionar este patrimonio cultural que es la alfarería, que es la cerámica, como producto turístico de Andújar. Ha dicho el alcalde que el proyecto pretende valorar, conservar y difundir el patrimonio local desde una perspectiva etnográfica y hacerlo especialmente entre la gente joven, así como potenciar la participación ciudadana intensificando la vida sociocultural, pues con actividades diversas que a buen seguro se van a realizar en este espacio. Una iniciativa que ha contado con una subvención de 15.000 euros procedentes de los fondos FEDER. También la Diputación se ha implicado con otros 15.000 euros y otros 15.000 de inversión municipal. Así lo dejamos. Gracias como siempre por su compañía, y si quieren saber más ya saben que pueden echarles un vistazo a nuestro Facebook, donde les ampliamos estas noticias y completamos con otras más breves. Gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.